Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo le doy la bienvenida y también del iGlobal para asistir a este Café Philo sobre la cuestión de la humanidad de Jaurès a Derrida, que al cual participan los profesores Patrice Vermeuren y Luis Brea Franco. Esto es en el marco del Seminario en Filosofía Política y Pensamiento Social en América Latina y el Caribe, que se empezó esta mañana en el iGlobal, y entonces estamos clausurando con este encuentro un poquito más informal, este conversatorio. Tendremos entonces dos presentaciones, la del profesor Patrice Vermeuren en primer lugar y después algunos comentarios y ideas de Luis Brea Franco. Para presentar rápidamente a los expositores, Patrice Vermeuren es profesor de filosofía, director de la carrera de filosofía en la Universidad Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en Francia, investigador en el Laboratorio de Estudios e Investigación de Lógicas Contemporáneas de la Filosofía. Es miembro del Instituto de las Américas, donde se encarga del área de investigación, y es miembro fundador del Colegio Internacional de Filosofía, profesor honorario de la Universidad de Chile y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Entonces tendremos también a las palabras de Luis Brea Franco, que es doctor de filosofía por la Universidad degli Studi di Firenze, de Italia. Es profesor titular de filosofía y ha sido administrador académico e investigador de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde presidió además el consejo editorial. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de la que ha sido miembro del consejo directivo. También fue miembro del Senado Académico de la International Association of Philosophers. Ha sido también consultor en el servicio del PNUD, de la Presidencia de la República y en la actualidad de la UNESCO. Fue miembro, director general y posteriormente vicepresidente técnico del Consejo Presidencial de Cultura. También fue coordinador nacional del proyecto Reforma Cultural, realizado con el patrocinio del PNUD y del gobierno dominicano y de la UNESCO. Y fue gerente de cultura del Banco de Reserva hasta 2011. Y ahora es investigador en su área de estudio y especialista en gestión de proyectos culturales y asesor general del ministro de Cultura y del gabinete ministerial, comisario del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña. No voy a describir las publicaciones, pero los dos han publicado varios textos y de los cuales quizás nos van a hablar en la conversación. Entonces dejo la palabra al profesor Vermeuren y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí entre Luis Brea Franco y Claire Guillemin, también con la presencia de mis colegas Pedro, Leonardo, también del señor rector. Y la pregunta será, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es la humanidad? El tiempo presente parece marcado por la inhumanidad. Si se prefiere, por la deshumanización. Y la educación misma parece estar afectada por la desaparición de las humanidades. Y la cuestión de la humanidad sería entonces una cuestión inactual, es decir, intempestiva. Ser intempestivo, desde Nietzsche, puede querer decir dos cosas: o pensar y actuar no en contra, sino a la inversa de su tiempo, o tomar el propio tiempo a contrapelo por el revés, cuando la mirada, el pensamiento,
la acción se dirigen al presente con la finalidad de dominarlo aquellos no son sus contemporáneos. Y ello signa la inactualidad del presente. Es lo que Walter Benjamin traduciría como el porvenir, que es a la vez lo que el pasado llama y lo que llama al pasado. Y lo intempestivo no es ni una tarea ni una obligación, sino una propiedad del tiempo presente. Ya no sabemos qué significa ser un heredero de la humanidad y todavía menos lo que significaría ser un deserado de la humanidad. Tener la humanidad como herencia, sino como legado, con o sin testamento, supondría que la humanidad esté definida de antemano, a partir de que existe o que haya existido anteriormente. Pero leo un artículo de Jacques Derrida, Mis Humanidades de Domingo, la humanidad, juego de palabras sobre el plural y el singular, publicado en el diario La Humanidad Domingo, l'Humanité Dimanche, del 4 de marzo de 1999, que como se sabe, l'Humanité Dimanche es el suplemento dominical de una publicación que terminó siendo el diario del Partido Comunista francés. Estoy donc leyendo esta cita de Jean Jaurès, extraída del número 1 del diario L'Humanité, la humanidad, en 1904. Donc entonces Jean Jaurès es el fundador del diario La Humanidad, que fue al final el diario del Partido Comunista francés. Y en este número, él dice, Jean Jaurès, en 1904, la humanidad no existe aún allí donde ella existe. Y he buscado en los textos de Jaurès cómo esta frase enigmática podía tomar sentido. Por ejemplo, en un texto, La Internacional y la Patria, discurso pronunciado en la Cámara de Diputados el 8 y 15 de diciembre de 1905, es decir, un año después de la fundación del diario que lleva como nombre L'Humanité, Jaurès afirma: cuando en 1870 la República fue proclamada por tercera vez, imaginó que fue después de muchos eclipses, después de muchos fracasos, y bien así como la democracia, el sufragio universal, incluso la República, es decir, así como un comienzo de justicia y de garantías entre los ciudadanos de un mismo pueblo terminó por establecerse contra todos los obstáculos, a través de todas las decepciones, así también se establecerá el arbitraje, la paz, fundada sobre el derecho, es decir, sobre la justicia entre los pueblos, después de muchas tentativas fallidas, después de muchos fracasos miserables, después de muchas decepciones dolorosas. Pues la humanidad, en efecto, solo progresa por etapas y a través de los dolores. Bon, es decir, que la humanidad es una cosa que va progresando, que no existe inmediatamente, pero que debe proceder, progresar por etapas y a través de los dolores. El presupuesto de Jaurès, enunciado desde su conferencia Idealismo y Materialismo en 1894, es que la humanidad es el producto de una larga evolución biológica que ha precedido a la evolución histórica y que el hombre que emerge de la animalidad ya tenía en su cerebro predisposiciones y tendencias. Habría entonces etapas en la historia y la humanidad no podría realizarse de entrada completamente, sino que procedería por etapas. La humanidad
es un conjunto compuesto de seres reales, pero es al mismo tiempo un ideal, y un ideal realizable que es imperativo alcanzar. Donc, entonces, en su conferencia Idealismo y Materialismo, Jaurès dice, hay la humanidad en la cabeza de una manera biológica, pero también es un ideal que debe estar realizado. Entonces hay un progreso de la humanidad a condición de alcanzar su ideal. Y esta es la materia paradójica y enigmática de su conferencia, que, como se sabe, esta conferencia llevará a una respuesta de Paul Lafargue. Paul Lafargue estaba el marido de la hija de Karl Marx, yerno donc de Karl Marx, criticando las posiciones de Jaurès en nombre de la ortodoxia marxiana, y que dice Paul Lafargue, él dice, es la humanidad la que se realiza ella misma a través de formas económicas que cada vez están menos en contradicción con su idea, escribe Jaurès, pero al contrario, por Lafargue, al final, la humanidad es en la cabeza de Jaurès más del modo de la utopía que del modo del Edad de Oro de Platón, de Tomás Moro, de Campanella, más que lo que dice un marxista, es decir, al final, donc una determinación en última instancia por la economía. Alors, mi idea estaba primero comprender la cita de Jean Jaurès, pero hay que comprender cómo va a leer Derrida esta cita de Jaurès. Donc yo recomenzaría por el final la cuestión de las humanidades. Y entonces en este diario L'Humanité Dimanche, Jacques Derrida publica este artículo titulado Mis Humanidades del Domingo. Como yo lo digo, juego de palabras sobre el plural y el singular. Y se trata de celebrar donc, el 100º aniversario de un diario fundado por Jean Jaurès. Y en el primer número hay esta cita: la humanidad no existe aún allí donde ella existe. Y Derrida se conmueve con la evocación de esta cita. Magnífica, intolerable, semejante audacia debe despertar en algunos pulsiones asesinas, y no solamente entre los asesinos de Jaurès. Incluso el asesinato de Jaurès fue hay 2 días, hay un aniversario. Incluso en aquellos que lo han asesinado después de su muerte. No soportarían ver que se pone en forma de pregunta temblorosa, porque ellos creen saber lo que consideran adquirido y redituable todos los días con respecto al hombre, incluso al humanismo. Desde aquí escuchamos su sentido común. Donc las humanistas dirían, no se puede decir eso, la humanidad no existe aún donde ella apenas existe, sin tener ya una idea del hombre y sostenerla. La adecuación de la cosa al concepto puede quedar para después, pero no esta idea del hombre. Donc, es decir, que los humanistas dicen, Jaurès no puede decir esta frase sin presuponer que hay una esencia de la humanidad, que hay una definición prealable de la humanidad. Y justamente todo el interés de Derrida, que está en la deconstrucción de la metafísica y de toda idea de esencia, es pensar o repensar la humanidad sin pensar una esencia del hombre. Dicho de otra manera, para los humanistas la cuestión puede ser la de la realización de la esencia. La idea del hombre puede preceder a su existencia, pero hay ahí ya dado una idea. Y lo que Derrida subraya es entonces
la fuerza subversiva del enunciado de Jean Jaurès frente a cualquier discurso humanista que presupondría la existencia de una esencia del hombre. En cuanto agrega que Jaurès no deja totalmente de lado el contenido de la humanidad, una humanidad que todos los socialistas reivindican a la par que trabajan por su realización, razón, democracia, propiedad común de los medios de trabajo, humanidad reflejando su unidad superior en la diversidad de las naciones, amigas y libres. Temas socialistas. Jaurès estaba un socialista. Pues lo que pertenece al contenido de la humanidad concebida como a realizar por los socialistas, según Jaurès, sigue quedando en la abstracción. El anuncio de la humanidad del futuro es una figura de la humanidad indeterminada. De otra manera, no habría verdadera promesa, habría una humanidad que estaría ya ahí. Entonces, no se sabe en rigor lo que se cree saber que se dice en nombre de la humanidad, escribe Derrida. Y en ese momento de su demostración, realiza un acercamiento entre Jaurès, Jean Jaurès y Nietzsche, así como la promesa de Jaurès es la promesa de una humanidad de la que aparentemente no se puede decir lo esencial. Así también Nietzsche decía que el hombre es un animal prometedor, capaz de prometer, en la genealogía de la moral. Citó una vez más a Derrida, citando a Austin, una palabra no significa nada, es necesario hacer frases. Entonces Derrida va a hacer frases con la palabra humanidad. Primer frases, la humanidad es el título de un diario francés, pero universal. Segundo, el diario L'Humanité da hospitalidad a todos los hombres y mujeres de cultura de izquierda, más allá de cualquier ortodoxia comunista. Tercero, el concepto de humanidad, es decir, la humanidad del hombre como promesa, es un concepto nuevo que plantea la cuestión de lo propio del hombre. Cuatro, la humanidad es la humanidad del hombre y de la mujer, lo cual es distinto a la paridad y a la diferencia sexual. El tema de Derrida. La humanidad, 5, es el horizonte de una nueva internacional más allá de la soberanía del Estado nacional y del cosmopolitismo. 6, la humanidad, tanto respecto de las nuevas técnicas biogenéticas como de la virtualización multimediática o del nuevo espacio público, será un nuevo más allá espectral de la oposición vida-muerte, presencia-ausencia, privado-público, Estado, sociedad, familia, etc. 7. La humanidad es el tema de una reflexión crítica sobre la mundialización como humanización. 9. L'Humanité dimanche evoca la cuestión del cese del trabajo. Suspendo aquí mi lectura de este texto de Derrida para evocar la genealogía filosófica clásica que intenta deconstruir y que ya ha sido bien reconstruida por un filósofo francés que se llama Laurent Gerbier. Es decir, que hay una genealogía de la metafísica de los conceptos de humanidad. Sería, primero, en la antigüedad hablamos del género humano, es decir, el conjunto de seres que pueden ser calificados de humanos. La pregunta entonces es ¿qué es lo que determina la especificidad de lo humano? Por ejemplo, hay Platón en La Política que dice, que propone una definición célebre. Habiendo partido en busca de la ciencia política como ciencia pastoral relativa al rebaño humano, Sócrates el joven llegará mediante el método dicotómico a una aporia por haber dividido el género humano en griegos y bárbaros y haber cometido el error de partir de sí mismo, griego.
Pero es entonces en el diálogo de Platón, el extranjero, que retoma la tentativa de definición del género partiendo de la sucesión de las siguientes dicotomías. Donc, el animal viviente es o bien un animal salvaje o bien un animal doméstico. El animal doméstico es o bien un animal acuático o bien un animal terrestre. Los animales terrestres pueden ser o bien voladores o bien caminadores. Y los caminadores son o bien cuadrúpedos o bien bípedos. Y los bípedos, a su vez, o bien son plumíferos o bien son hombres. Se sabe que es precisamente esa definición del hombre como bípedo sin plumas, dada por Platón, aquella que Diógenes ridicularizaría al arrojar un pollo desplumado en el agora, afirmando, he aquí, según Platón, un hombre. Bon, donc, primero, la idea de género humano. ¿Qué es un género? Aristóteles define el género como la generación ininterrumpida de seres que poseen la misma forma, y ese parentesco común de los individuos humanos tienen un origen común. Y es así conducido a la cuestión de la naturaleza humana. Donc, primero en esta genealogía hay el género humano, segunda idea de la genealogía metafísica del concepto de humano, de humanidad, es la cuestión de la naturaleza humana, puesto que la esencia del hombre es requerida por esa generación. Y Aristóteles define de dos formas, como vosotros saben, la humanidad como esencia. Por un lado, el hombre es un animal político. Es decir, que con esta definición de la esencia del hombre como animal político, es decir, que está destinado a vivir en la polis, en la ciudad. Es un rasgo específico del hombre, porque él que se distingue de todos los animales, el hombre es aquella especie animal obligada a hacer advenir su propia especificidad. Es decir, que es el solo animal que debe hacer advenir su propia especificidad. Así pues, si el hombre pertenece a un género específico y ya que tiene por finalidad vivir en la ciudad, aquel que no vive en la ciudad debe ser colocado del lado de la inhumanidad. Es decir, el hombre puede o no realizar su humanidad, realizar en la historia su disposición natural, y todo hombre que se sustraiga a ese destino es ya un dios, ya una bestia. Donc, la segunda definición, según Aristóteles, del hombre, más allá del animal político, establece que es un animal, como vosotros saben también, dotado del lenguaje y por ende capaz de formular juicios éticos. El género humano se caracteriza así por tener una doble disposición a la comunidad y la eticidad. No es más que la actualización de una potencia sin la cual el colectivo permanecería inacabado. El horizonte de la humanidad como género es la vida en común. Entonces, al concepto de género humano sigue así el de naturaleza humana. Insistiré poco sobre los textos siguientes de Rousseau, etc. El tercero, la tercera idea de esta genealogía sería, más allá del concepto de género humano, más allá del concepto de naturaleza humana, el concepto de condición humana. El concepto de condición humana viene más antes de Sartre, etc., viene de Montaigne. La humanidad está claramente del lado de la cultura,
con el humanismo que enseñan las humanidades, o con Montaigne que muestra cómo la humanidad opera elecciones en la diversidad de sus variaciones. Y se torna posible el concepto moderno de la condición humana, como en Sartre, donde la existencia precede la esencia, sin prejuicio de la existencia de una esencia de la humanidad o de una naturaleza del hombre, pero en la que la humanidad adquiere existencia al término de un proceso de humanización, deviene y adviene al término de la libre elección de los hombres. Género humano, naturaleza humana, condición humana. Donc, entonces no me voy a 5 minutos, 10 minutos, no me voy a desarrollar otra concepción que sería la concepción utopista con Pierre Leroux, por ejemplo, de la religión de la humanidad. Pero hay que pensar que más allá de hoy día de la idea de condición humana, el nuevo concepto para hablar de la humanidad sería el humano. La cuestión actual es la cuestión del humano. Entonces, Derrida, oui, en 3 momentos, si queremos restituir la lógica de la deconstrucción derridiana del concepto de humanidad, nos aferraremos a 3 de estos objetivos: lo humano, el humanismo y las humanidades. Y Derrida plantea primero la cuestión de lo propio del hombre, pero a condición de la amenaza de su no existencia o de su existencia fantasmática, contra la tontería del humano que, con su cultura y su civilización, se autoproclama como aquel que se plantea a sí mismo, reivindicando lo propio de lo propio. Derrida plantea que, antes de ser determinado como humano o como ahumano, el hombre tiene su punto de partida en el elemento anterior-exterior al lenguaje, el grafema, o trazo, suplementariedad, sin contenido, diferencia con A, que produce terror porque esta suplementariedad amenaza eso propio del hombre que él desearía sagrado y separado. Entonces se despliega la cuestión de ser presa de la imposibilidad de trazar una frontera objetiva y clara entre lo humano y lo animal. La única facultad humana podría ser la de dar la muerte. La pena de muerte sería entonces lo propio del hombre. El crimen contra la humanidad puede mundializar la noción de una sacralidad de lo humano y nuestra tarea sería deconstruirla, pero a condición de no traicionar lo humano. Y de ello se sigue que habría que recurrir a un nuevo humanismo, con otro hombre, la humanidad de un hombre otro o un nuevo concepto del hombre con nuevas humanidades. Observemos que a pesar de ello, no se renuncia en absoluto a la herencia del antiguo humanismo, a la dignidad del hombre, postulada como principio por Kant, a condición de fundarla sobre la justicia, más allá de las particiones que constituyen al sujeto adulto, niño, hombre, mujer, humano, animal, incluso al genio. Es en un lugar como la universidad, sin condición, dice Derrida, donde podría llegar ese otro humanismo. Cita, la universidad debería ser sin condición, dice Derrida, donde podría un espacio de resistencia crítica, deconstructiva, donde se elaboren nuevas humanidades, un nuevo concepto del hombre. Se sabe que el título primitivo de la conferencia pronunciada en la Universidad de Stanford en 1998 es el siguiente: el porvenir de la profesión o la universidad sin condición, gracias a las humanidades, lo que podría tener lugar mañana. La profesión de fe que implique el mañana, enfocada a partir del presente,
es enunciada así: fe en la universidad y en ella fe en las humanidades de mañana. Se puede por ello hablar de una cultura general contra la especialización, sino en referencia al término humanities en inglés, connotado por el lugar donde se ofrece la conferencia, es decir, el departamento literario de las universidades donde se profesa en los Estados Unidos la French Theory, y la universidad a este momento sería el lugar de presentación de sí del principio de incondicionalidad que se sobrenombrará las humanidades, el lugar donde, por esencia, se ejercen las humanidades bajo garantía y protección el derecho soberano de todo decir. Se puede decir que si las humanidades disculpe, parce que oui, son el ámbito más fácil de hundir para la filosofía si ella quiere reformar la universidad, y singularmente en los departamentos donde ya se la enseña, se trataría ahí de una toma del poder de la filosofía en la recta línea de los idealistas postkantianos fundadores de la Universidad de Berlín. Entonces, y es la reflexión contra Derrida, Derrida reactualizaría esta tradición de Kant a Heidegger, pero hay que tener en cuenta el como si. Si el asunto propio de la filosofía es la producción de idealidades discursivas que permitan volver a tratar los problemas de la realidad, al margen de esta, bajo el modo del como si, Derrida propone reconsiderar bajo esta luz, primero, las enseñanzas inventariadas bajo el rubro humanidades y, a partir de ahí, pasando de una cosa a otra, la mayor parte de las otras enseñanzas dadas en el marco de la universidad que tendrían un máximo de beneficio a extraer de la lección suspensiva o deliberativa, adoptando la actitud del como si. Entonces el razonamiento de Derrida sería el siguiente. Él comienza por considerar que la modalidad del como si es apropiada para las obras de arte, de las bellas artes, pintura, escultura, cine, música, poesía, literatura. Las humanidades que se despliegan en el campo de la universidad estructuran sus objetos de manera de declarar a estos en relación a su comprensión inmediata, haciendo aparecer lo que falta para ese tipo de aprehensión y, dice Derrida, precipitándose en la falla así abierta para relevar lo que podría o lo que debería estar en el lugar de lo que está simplemente dado así. Y poco a poco extiende esta posición del como si más allá de las humanidades, en los estudios de derecho o de ciencias. La universidad sería entonces lugar del como si, se transformaría ella misma en un como si, cumple misiones, no tiene funciones de utilidad que le serían asignadas desde el exterior. Las humanidades serían entonces lo que dejaría a un lado toda presión económico-política, una universidad centrada en la investigación de la verdad y el conocimiento puro, a riesgo de que esta posición sea atacada por aquellos que le cuestionarían a las humanidades el monopolio de reequilibrar el sistema para garantizar la autonomía a la que tiene derecho en el nivel de los principios. Es decir, que al final, la posición de Derrida está para mí muy interesante porque lo que va a proponer es una deconstrucción del concepto de las humanidades, también la promoción de nuevas humanidades, pero sin abandonar, por lo tanto, todo el beneficio de lo que puede aportar la vieja cuestión de las humanidades. Es decir, que sea un poco las nuevas o las humanidades contra las humanidades. Es decir, que
como escribió Mallarmé, un hombre puede advenir en todo olvido, nunca conviene ignorar que es deliberado, de la saturación intelectual de los contemporáneos. Entonces, se puede criticar la instrumentalización de las humanidades, haciendo aparecer a las humanidades como un espacio donde sería posible que la crítica sea una crítica de ella misma, la crítica como examen en nombre de las luces, sometida a una puesta en crisis crítica en la cual toda finalidad ha desaparecido. Donc, la cuestión sería entonces que las humanidades, así como la humanidad, sean a riesgo de la promesa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias por la invitación. Señor rector, mucho gusto. Profesor Vermeeren, es un placer haber leído su texto, que está sumamente bien concebido y además excelentemente escrito. Sin embargo, creo que el texto muestra por la forma alada casi con que usted escribe, el texto muestra una inicial aparente facilidad, pero en sí el texto es un escrito denso que hay que analizar y hay que repensar con mucha calma y para apreciar en todas sus facetas. O sea que por eso mismo le pedí a Claire a ver si se podía llegar a publicar el texto en global. Yo escribí una contraparte y que se pudieran poner ambos textos uno al lado del otro, pero esa primera observación quería resaltarla. El texto es un texto muy rico, muy preñado, muy denso de significación y que debe ser leído y analizado detenidamente. Yo me voy a dirigir hacia algunos temas colaterales. En un primer momento, lo primero que resulta de su texto y de la experiencia de la humanidad, del término humanidad y del uso del concepto de humanidad, humanismo, humanidades, es la riqueza y al mismo tiempo la ambigüedad. Se puede hacer una historia muy clara de las diferentes formas de concebir la humanidad, el humanismo y las humanidades. Tanto es así que hoy ya ni el término se quiere utilizar de humanidades, sino que se quiere sustituir por ciencias sociales, que no es lo mismo. Entonces, esa ambigüedad del término nos podría llevar a dar múltiples interpretaciones. Yo traje aquí un texto, una novela de Dostoyevsky, una novela poco leída, porque es una novela que para el no especialista o el no ruso o conocedor de la historia de Rusia, en los años del siglo XIX, del 1825
al 1881, que es cuando se gesta la idea de lo que Nietzsche va a llamar el nihilismo al estilo San Petersburgo o el nihilismo ruso, que luego Camus va a retomar en El hombre rebelde, la figura de Kirillov, etc. Pero en este texto que Dostoyevsky escribe con mucha malicia, con mucha ironía, una ironía destructiva muchas veces, él presenta a un personaje que se llama Sigaliev. Ese personaje es un ser deforme, aparece en un solo capítulo, pero su intervención, desde mi punto de vista, es sumamente importante, porque en un cierto sentido prefigura lo que sucederá en Rusia en el siglo XX. Sigaliov intenta, dice aquí, desarrollar una utopía, desarrollar un nuevo humanismo. Aquí, claro está, Dostoyevsky se burla de los izquierdistas y de los liberales. Y aquí se le califica al señor Sigaliev que es en parte un fanático del humanitarismo. Ya ser fanático del humanitarismo es algo contradictorio en sí mismo. Pero él resume su sistema señalando algo que a mí se me grabó la primera vez que leí el libro y que considero algo interesante, una perla. Dice Sigaliev que partiendo de una premisa de una libertad ilimitada, llego a propugnar el despotismo ilimitado. Su utopía consiste en encadenar al 90% de la humanidad y que toda ese 90% de la humanidad dependa de un 10% que sea la minoría guía y rectora. Ahí se ve claro casi la mecánica que luego Lenin va a establecer como la dictadura del proletariado y la vanguardia que representa el partido. Esto nos deja ver que el término humanismo, humanitarismo, humanidad, ha tenido muchas significaciones diversas. Hay otra figura, esto es durante la Revolución Francesa, se llamaba, su nombre real era Jean-Baptiste de Clot, barón de Valdegracia. Él era alemán, prusiano, pero estudió en Francia, era noble, estudió en Francia y en el tiempo de la Revolución él participó en los debates de la Asamblea y él se presentó un día ante la Asamblea, y esto está documentado en varias fuentes, como el embajador de la humanidad, porque él representaba los principios que él entendía que representaban la humanidad. Con estas personas, con estas ideas iniciales, quería darle un giro más empírico, ¿no? Más cercano a la realidad. En mi trabajo yo lo titulé
sentido absoluto y emocionalidad, necesidades primarias del animal humano. Y simplemente inicio constatando que la reflexión, la ontología, las epistemologías contemporáneas han alcanzado una verdad que parece irreversible: la inexistencia de verdades inescrutables. O sea, tanto en todas las disciplinas no podemos hoy señalar a la existencia de un universal válido en todo, para toda situación y en todo tiempo. La humanidad se mueve como el concepto de humanidad en la historia, y la historia disuelve toda solidez de lo que pueda plantearse como humanidad. Hay un verso de Borges que me parece que resume un poco la realidad de esta situación. Borges dice, en fragmentos de un evangelio apócrifo, es un poema que está recogido en el libro Elogio de la Sombra. Borges señala: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Esto un poco trae a colación también la teoría del como sí. O sea, no hay punto firme, estamos en mar abierto, para usar una figura de Nietzsche en la Gaia Ciencia, pero debemos edificar, porque el hombre, el ser humano, la humanidad tiene que construir, el hombre está casi obligado a crear sentido. Nosotros somos, si de alguna manera nos quisiéramos definir desde mi punto de vista, como creadores de sentido. Precisamente porque la vida humana sería imposible sin sentido. Entonces, estamos creando siempre nuevos dioses, nuevos valores, nuevos absolutos, aunque sepamos de mil formas que esos absolutos no tienen la vigencia que quisiéramos que tuvieran. No me quiero extender mucho para dar la oportunidad a otros. Quisiera más bien señalar aquí lo que podría ser ya mi conclusión. Yo me baso primero en una cita de Nietzsche, donde él, en la Gaia Ciencia, en el libro quinto, en el aforismo 344, él señala que la ciencia se fundamenta, todas las ciencias se fundamentan ya en una creencia metafísica. Es decir, los axiomas de la ciencia, ni siquiera los de la matemática, tienen una firmeza ineludible, indudable. Entonces Nietzsche dice: ya se habrá comprendido a dónde quiero llegar, a que nuestra creencia en la ciencia sigue apoyándose
también en una creencia metafísica. Y a quienes buscamos hoy el conocimiento, los sin Dios y los antimetafísicos, encendemos nuestro fuego en la hoguera que ha levantado una creencia milenaria, que era también la de Platón, la creencia de que Dios es la verdad y que la verdad es divina. Pero, ¿qué decir si esta idea se va desacreditando cada vez más, si todo deja de presentar un carácter divino y se revela como error, ceguera, falsedad, y si Dios mismo se muestra como mentira, como la mentira más largamente mantenida? Es una opinión muy fuerte, es sobre esa idea que es, en ese esquema, el modo de pensar, es que Nietzsche habla del nihilismo, de la presencia del nihilismo, de la invalidez o de la no verdad de todos los grandes valores. Entonces, quería citar también, porque hace referencia a Nietzsche, un texto del filósofo italiano Giorgio Colli. Giorgio Colli fue digamos, el padre de la iniciativa de reeditar, investigar y reeditar la obra completa de Nietzsche, junto con Montinari. Entonces, pero Colli era ante todo un estudioso de Grecia y un estudioso de la parte anterior a la Grecia clásica, a la Grecia de Platón y Aristóteles. Entonces Colli, en un texto que fue publicado póstumo, que lo editó su hijo Enrico Colli, que se titula La natura ama nascondersi, la naturaleza ama esconderse, dice Colli. La racionalidad moderna apunta a cancelar y ocultar la raíz dionisíaca del timo, como rizoma en que se conjuga la dimensión de lo racional y de lo emocional, que se conjugan y se exaltan mutuamente en la interioridad humana, desde la urgencia de interrogar y preguntar con vistas a vencer o a dejarse arrastrar hacia la muerte. Lo que usted decía de la muerte, como esta relación viene ocultada por el logos, que busca imponerse como lo originario. Es decir, se oscurece su aparecer cuando se produce en Grecia el proceso de privilegiar el elemento racional y la actitud científica objetivante que impone la presencialidad del ente sobre el palpitar inestable del manifestarse, del descubrimiento, ocultación del ser. O sea que también la filosofía contemporánea ha echado tierra sobre la idea de la razón y de la validez de la razón. La razón, ya desde Kant sabemos que no puede dar razón de sí misma. Yo concluiría señalando que debe quedar claro que el concepto de qué sea la humanidad y en qué consiste el humanismo es actualmente uno de los problemas filosóficos más indeterminados y contradictorios. De aquí la necesidad de deconstruir las diversas interpretaciones que ha habido en la historia y desde este análisis proceder
cautamente a delinear, al menos en lo que concierne a sus aspectos esenciales, los contextos históricos filosóficos en los que tales interpretaciones han surgido. En el lenguaje común hoy el término humanismo se utiliza comúnmente para indicar toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano, o que muestre una preocupación o un interés primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo. Pero a mí me parece que esta visión es una visión negativa y sobre todo dañina, porque le ha dado al ser humano la visión de que es dueño y señor de la naturaleza, y no como es en realidad una parte de ella que debe velar para cuidarla y llevarla a su plenitud. Debo insistir además, al contradecir esta tradición que nace con Platón y Aristóteles y viene asumida y universalizada por el cristianismo a través de la creación de la metáfora de que en la tierra rige la misma proporción que se da entre el Dios creador y su criatura, que es el Señor de todo y de todos. Así el humano también sería el Dios de la naturaleza, el amo y Señor del planeta. Concluyo además postulando que no sería desde el estupor admirado que nace de frente o ante la eterna articulación del ser, de la sustancia o de Lucía, como quiera llamarse, que no es desde la actitud contemplativa e indagadora de la realidad en su incontrovertible, eterna, supuesta objetividad, sino del asumir como punto de partida la concreción subjetiva de la emocionalidad del existir, desde la actitud fundamental que está siempre presente en lo humano. Habría que partir desde un proceso de deconstrucción de cómo nace el sentido desde el estado de ánimo y de su modo de constituirse a partir de esta actitud. Finalmente, no voy a leer otras conclusiones, pero finalmente quiero hacer referencia a algo que es a veces olvidado y es que es sumamente determinante. El hombre, el ciudadano, el ciudadano de la polis griega, no es el ser humano como lo es para nosotros. Era el varón libre que tenía esclavos, que era propietario, y esa idea de humanidad negaba la dignidad y la presencia como ser humano de la mujer, del extranjero, el meteco, que podía participar en actividades económicas, pero no tenía la dignidad ni la capacidad de opinar sobre su mundo, sobre la ciudad, y excluye además la presencia y el ser del animal y de lo vegetal. O sea que la idea que está a la base de humanidad y de hombre, que está a la base del pensamiento platónico aristotélico, es una idea muy sesgada y eso tiene que tomarse en cuenta en cualquier reflexión sobre el humanismo. ¿Es cuál?